Un gran saludo a cada uno de los participantes. Hoy vamos a dar inicio a lo que es el curso virtual del Moodle. Mi nombre es Román Pairumani, yo voy a ser el facilitador de este curso y espero sea de mucho agrado y principalmente que puedan poner en práctica todo lo que se aprenda en este curso. Como ya habrán visto la planificación del curso, hoy día es más que nada una introducción a lo que es el curso o lo que es la herramienta o la plataforma Moodle. Entonces, a continuación vamos a aprender qué es Moodle y las principales características de esta plataforma. Empezamos. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es Moodle? Para algunos ya es familiar esta palabra, ¿no? Seguramente ya han hecho algunos cursos virtuales a través de esta herramienta o en algunos casos, algunos lo han escuchado o lo están queriendo utilizar por primera vez. Entonces, vamos a ir conociendo qué es Moodle primero, ¿no? Entonces, diremos que Moodle es una plataforma tecnológica de software libre, es decir, una plataforma al cual todos pueden acceder de forma gratuita, ¿sí? No solamente como participante en algún curso utilizando esta herramienta, sino también ser tutor o organizar un curso a través de esta plataforma, ¿sí? Segundo, es un entorno virtual de aprendizaje, es decir, si bien nosotros estamos acostumbrados a asistir a alguna institución de educación superior o de formación, en todo caso, de forma física, con esta plataforma podemos hacerlo de forma virtual, ¿no? Hay instituciones locales e internacionales que imparten 100% virtual, ¿no? Incluso carreras a nivel de licenciatura, maestrías, doctorados y todo eso. Entonces, podemos hacer a través de esta plataforma, ¿sí? Nosotros como organizadores o como simplemente participantes, ¿no? Es un sistema de gestión de recursos de formación virtual. Es una plataforma en la cual podemos gestionar todos los recursos de formación que estén disponibles, ¿no? Que puedan ser útiles para el aprendizaje. Y básicamente Moodle es una sigla, ¿no? Que está en inglés, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Eso es lo que significa la palabra Moodle. Ahora, ¿quién es el autor? ¿No? El autor es el Martin Dux-Llamas, ¿sí? Él, cuando era administrador de la website de la Universidad Tecnológica de Curtin, ha desarrollado esta herramienta, ¿no? Y por primera vez, es decir, la primera versión de esta plataforma se ha implementado el 20 de agosto de 2002. ¿Sí? A partir de ese año se utiliza esta plataforma. Ahora, ¿qué características tiene esta plataforma? Primero, ya habíamos dicho, es un software totalmente gratuito, software libre, al cual nosotros podemos descargar desde su página web, que es moodle.org. Podemos descargar de forma gratuita o utilizar su herramienta o su hosting y pagar un cierto monto, ¿sí? O instalar directamente en nuestro hosting, ¿de acuerdo? Entonces, es totalmente gratuito. Segundo, es fácil de instalar y actualizar. Una vez instalando en nuestro propio hosting o nuestro propio dominio, se actualiza de forma inmediata las versiones, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una versión X, de aquí a un cierto tiempo se implementa otra versión, se va a actualizar de forma automática o nos va a pedir o nos va a decir que se ha implementado la nueva actualización, entonces nos va a dar opción de actualizar, ¿no? Sin necesidad de eliminar e instalar nuevamente, sino se instala automáticamente, ¿no? Soporte técnico comunitario, es decir, todo el soporte ya está dada por esta plataforma, ¿no? Además hay foros, blogs en los cuales nos van a ayudar a solucionar, a resolver algún problema o inconveniente que tuviéramos con esta plataforma, ¿no? Es flexible y personalizable, es de código abierto, está en HTML, entonces si sabemos de programación, lo podemos modificar toda la interfaz, ¿no? Los colores, el tipo de letra, ponerle logotipos, banners y todo eso podemos realizar, ¿no? También es una plataforma segura en el cual la información que esté disponible va a estar seguro. Entonces, no nos van a poder hackear fácilmente y poder, si quieren, acceder a nuestro sitio de forma fácil. Características que siguen, ¿no? Uso intuitivo.
Es decir, por ejemplo, ahora ustedes están en la plataforma y están accediendo a este video, ¿no? Entonces, el estudiante o el profesor puede intuir, sin necesidad de tener formación en manejo de este aula, puede intuir todas las herramientas, los manejos, ¿no? Entonces, uno ve en la parte superior, dice perfil, entonces entra ahí, hace clic, entonces dice, no sé, por cambiar contraseña, nombre, ciudad, ¿no? Entonces puede intuir. Se va a la parte izquierda, están las herramientas, ¿no? Las calificaciones, los cursos, los temas que estamos llevando, todo eso, ¿no? Entonces, es, se puede intuir todo el manejo de la plataforma, ¿no? Versátil y polivalente, ¿no? Es una plataforma versátil, fácil de manejo. Además, se puede utilizar para múltiples cosas, ¿no? No solamente para formación, ¿no? En línea, sino puede ser solamente tal vez para almacenar, para hacer foros nada más. Entonces, se puede dar muchos usos a esta herramienta. Motivador, tanto para el docente como para el estudiante. Es decir, por ejemplo, si estamos siendo docentes, digamos, en una institución superior, podremos utilizar esta herramienta como algo extra, ¿no? En el cual los estudiantes puedan descargar material, ver material, participar ciertas actividades. Entonces, es un elemento motivador, ¿no? Facilita la comunicación a distancia, es decir, yo no tengo que estar físicamente presente para poder conversar, ¿no? Con mi estudiante o con algún estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, a través de esta plataforma podemos hacerlo vía chat, ¿sí? O vía el foro, ¿sí? Entonces, facilita la comunicación a distancia. También es estándar y compatible con otros formatos, ¿no? Con otros formatos. No siempre tiene que estar en un formato X y solamente con eso, sino se da en múltiples formatos. Ahora, la arquitectura como tal de esta plataforma, es decir, el autor de esta plataforma ha construido esta plataforma en base a un elemento en común, que es el constructivismo social, que está compuesto además en tres elementos. Por ejemplo, lo constructivismo, construccionismo y lo que es la constructivismo social. Entonces, el primer elemento hace referencia a que todos, cada uno de nosotros diariamente vamos adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Y esos nuevos conocimientos lo vamos contrastando con los conocimientos ya adquiridos, ¿no? En base a eso vamos generando nuevas ideas, ¿no? Y eso es el construccionismo, ¿sí? Hacemos o generamos ideas, nuevos pensamientos. Ahora, todas estas ideas que son ya del elemento 2 tiene que ser para la sociedad, para el bienestar, para mejorar, ¿no? Entonces, ese es el constructivismo social ya en todo caso. Entonces, primero, adquirimos y contrastamos. Segundo, generamos ideas, ¿no? Tercero, esas ideas tienen que ser en bien de la comunidad. Y eso es lo que se da en el MOOC. En el MOOC se van compartiendo información, ¿sí? Y el que recibe esa información, obviamente tiene que generar información y esa información tiene que ser útil para la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es la arquitectura como tal, o si quieren, la esencia de lo que es el MOOC. La funcionalidad del MOOC es realmente asombroso, ¿no? Tiene múltiples herramientas que nos ayudan a desarrollar en función a las necesidades del curso o las necesidades del contenido o el manejo de las herramientas. Es decir, cada quien va construyendo sus propias herramientas o va implementando en función a las necesidades del curso, ¿no? Entonces, como verán, por ejemplo, ahorita en la imagen, hay un carrito que está hecho de ladrillos, ¿no? Entonces, la persona que ha hecho este carro de ladrillos se ha dado forma, ¿sí? Ha puesto cada ladrillo en función a su requerimiento, es decir, para dar forma a ese carrito, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en una herramienta o en una plataforma MOOC. Cada quien va poniendo en función a las necesidades del curso. Entonces, veamos algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer básicamente en lo que es el MOOC? Podemos hacer 4 cosas. Primero, el tema de recursos. Segundo, comunicación. Tercero, colaboración. Y finalmente, la evaluación. Y cada uno, ¿a qué hace referencia, no? La gran pregunta. Veamos el primero, recursos. Los recursos son todas las herramientas, todo el material que va a servir para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en la plataforma MOOC podemos compartir archivos como PDFs, Word, PowerPoint, Excel, videos, imágenes, montón de archivos de tal forma que eso pueda ser útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los mismos podemos ordenar por carpetas, ¿no? Para que el acceso
o el manejo sea muy fácil para el estudiante, para el que participa, ¿no? Tenemos una base de datos en los cuales están los participantes, los profesores, todo eso, y esta base de datos también nos permiten a interactuar, a poder comunicarnos, ¿no? Podemos enlazar páginas web de tal forma que estos puedan ser herramientas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje, LMS, los entornos virtuales de aprendizaje en español, en el cual tenemos tres tipos de herramientas, ¿no? Primero de búsqueda, segundo de almacenamiento y tercero de difusión. Entonces, podemos enlazar, ¿sí? Los links de herramientas o en todo caso de páginas que puedan ayudar o contribuir el proceso de enseñanza-aprendizaje, etiquetas y otros, ¿no? Entonces, a esos los vamos a llamar recursos que permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, el tema de comunicación. Como ya habíamos dicho, la comunicación entre el docente y el estudiante o entre los estudiantes, ¿sí? Es fácil, ¿no? O sea, no necesitamos estar presentes, ¿no? Entonces, tenemos algunas herramientas en esta plataforma, como son los chats, los foros, los mensajes, el calendario, el diálogo y lo que es la RSS, por si acaso no son las redes sociales, ¿no? Los RSS son, por ejemplo, como herramientas que nos sirven para estar al día con las noticias, con las últimas novedades que se van dando, ¿no? En un determinado campo. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas herramientas para poderlo implementar en la plataforma. Tercero, colaboración. La colaboración es fundamental, no solamente en un aprendizaje virtual, sino también en un aprendizaje presencial, por ejemplo, ¿no? La comunicación y principalmente la colaboración entre los participantes. Entonces, esta plataforma tiene herramientas que nos permiten hacer este trabajo de colaboración, por ejemplo, los blogs, tenemos los wikis, tenemos los foros, tenemos los talleres, tenemos las redes sociales, glosario, base de datos, etcétera. Todas estas herramientas permiten el trabajo colaborativo en esta plataforma. Es decir, por ejemplo, yo estoy desarrollando un curso a través de esta plataforma, entonces yo puedo organizar en grupos para que desarrollen una actividad, una tarea, ¿no? Entonces, es un trabajo de colaboración y esta plataforma tiene herramientas suficientes para poder desarrollar. Y finalmente, la evaluación, es decir, hay que monitorear, ¿no? O sea, hay que ver el avance, y no solamente el avance, sino la asimilación del aprendizaje, ¿no? De los participantes, ¿no? Entonces, no voy a hacer que el profesor ponga los contenidos y al final los estudiantes que lean o no, y no haya una eh, eh, ponderación, digamos, en función al avance del estudiante mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder poner tareas, encuestas, consultas, cuestionarios, ¿no? Podemos hacer puntuaciones, escalas, libreta de notas. Todas esas herramientas están accesibles en esta plataforma. Entonces, cada quien desarrollará en función a sus requerimientos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dar una tarea a través de esta plataforma. Yo puedo dar una tarea, además que tenga una puntuación, ¿de acuerdo? O puedo hacer una encuesta, puedo hacer unas consultas. Todas esas herramientas están disponibles en esta herramienta o en esta plataforma. Ahora, podemos utilizar, como ya había dicho, todas esas herramientas en función a los requerimientos del curso, ¿ya? Ahora, algunos elementos que son fundamentales en esta plataforma, la parte de lo que es la integración, ¿sí? A esta plataforma, si bien hemos mencionado los recursos, ¿sí? La comunicación, la colaboración, la evaluación, adicionalmente a todo eso podemos incorporar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros es además tener un grupo de WhatsApp, ¿no? Que puedan ayudar, ¿no? Incluso podemos enlazar ese grupo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Un montón de herramientas, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, páginas o herramientas de búsqueda, ¿no? Generalmente buscamos en Google, pero eso no es la mejor fuente para buscar información, ¿sí? Entonces podemos adicionar o integrar herramientas de búsqueda científica, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Podemos organizar de modo que se ajuste al propósito del curso. Entonces nosotros podemos organizar de tal forma que los contenidos, las herramientas, la comunicación esté acorde al propósito del curso. Así también podemos administrar, es decir, quién puede entrar al curso, ¿sí?
Esto, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la matriculación de los participantes, ¿sí? ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el estudiante? ¿Quién es el invitado? ¿No? Todo eso podemos administrar, ¿no? Y lo que tiene que hacer, por ejemplo, el administrador es lo que maneja toda la página web, ¿sí? Ahora, el profesor puede tener el permiso de administración, de edición o solamente de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos del profesor, yo soy profesor y administrador, digamos, entonces puedo manejar todo, puedo borrar, puedo subir ciertas cosas, ¿no? Pero por ahí soy profesor, solamente tengo lo que es el monitoreo, digamos, a mi cargo, entonces no puedo cambiar nada, ¿no? Entonces solamente respondo los foros, los chats, doy tareas, todo eso, pero no manejo, no puedo modificar la página, ¿no? Entonces, en función a las necesidades del curso, se van a ir dando, digamos, los usuarios, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de los roles, ¿no? Del estudiante, del profesor, del administrador, del invitado y otros, ¿no? Gestión y control. Por ejemplo, cuando estamos hablando de gestión y control, nosotros podemos ver y controlar de forma detallada lo que hacen los participantes. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos desarrollando un curso, yo ya me he fijado, por ejemplo, quiénes han entrado, a qué hora, por cuánto tiempo han estado en la plataforma, si han visto todos los materiales, si han hecho alguna actividad. Entonces, todo puedo ver, todo puedo ver detalladamente todas las actividades, ¿no? Entonces, es de fácil gestión y control. Por otro lado, veamos algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, es una buena opción para enseñar. Por ejemplo, fácilmente yo este curso lo desarrollaba de forma presencial, ¿sí? Pero por tema de tiempo, tal vez no, muchos no pueden acceder o el tema de los horarios, ¿sí? Entonces yo desarrollo los cursos de forma virtual, de tal forma que uno pueda acceder desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y otras ventajas es una de las principales herramientas que utilizan no solamente algunas, sino muchas instituciones, ¿no? Obviamente adaptadas ya a sus necesidades, ¿no? Que tienen. Entonces, es una plataforma, si quieren, la más usada del mundo, ¿ya? La más usada. El interfaz es muy sencillo de utilizar. Todo el interfaz, los menús, todo eso es fácil de utilizar esta plataforma. Además, esta plataforma tiene buena acogida entre el profesor y los alumnos, porque ya habíamos dicho que es fácil de manejar, tiene muchas herramientas que pueden ser útiles, entonces es muy acogedor, ¿no? Es una herramienta eficaz para mantener contacto entre el profesor y el alumno. Como habíamos dicho, tiene foros, tiene chat, tiene mensajes, entonces permite a los estudiantes que puedan estar en contacto, ¿no? Facilita la comunicación entre los estudiantes o del estudiante con el profesor, ¿no? Posibilita tener una sola plataforma, todo el material necesario para poder desarrollar la docencia. Entonces, podemos tener una plataforma en el cual podemos tener todas las herramientas o todos los materiales para desarrollar un determinado curso, ¿no? Entonces, es como también como una especie de almacenamiento virtual, ¿no? Que tenemos. Algunas desventajas. El principal tal vez es el acceso al Internet, ¿no? Entonces, sin internet no puedes acceder a esto, ¿no? Entonces, si decimos vamos a desarrollar un curso virtual en un área rural donde no tiene acceso al internet, entonces tal vez va a ser un poco difícil, ¿no? Lo otro sería que las personas no tengan la facilidad o el conocimiento del manejo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Por lo menos mínimamente tienen que saber entrar al internet, ¿no? Para poder desarrollar un curso a través de esta plataforma. Lugar adecuado, ¿no? Entonces hay lugares en los cuales, por ejemplo, la señal del internet o el tema de energía eléctrica, ¿no? Pueden variar, ¿no? Pueden ser elementos que pueden generar desventaja. Constancia y fuerza de voluntad. Obviamente, como es una plataforma de autoaprendizaje, si quieren, ¿sí? Si bien hay actividades, muchas veces cuando estamos acostumbrados a cursos presenciales o que existe una presión, digamos, entonces ahí sí, ¿no? Pero como aquí en esta plataforma ya no hay presión, ya no hay nada, entonces muchos
no tienen la fuerza de voluntad, si quieren, para desarrollar las actividades, o digamos, si hay una actividad para el viernes, digamos, entonces no entran durante la semana y recién el viernes a la última hora entran y quieren hacer todas las actividades, ¿no? Entonces, tiene que ver la constancia y la fuerza de voluntad, ¿no? Y la socialización, tal vez muchos no conocen esta plataforma y obviamente menos su uso, entonces esa parte de la socialización también puede ser una desventaja, ¿no? Entonces, básicamente eso sería como a modo de introducción de lo que es el curso Moodle, ¿ya? Ahora ustedes aquí más abajo van a ver, tenemos una tarea para el día de hoy que hay que presentar hasta el día de mañana. El mismo consiste en eh, generar una idea, ¿sí? Generar una idea para desarrollar un curso virtual, tomando en cuenta que en este curso vamos a aprender, ¿no? A crear, ¿sí? Un curso virtual a través de esta plataforma. Entonces, nosotros, para poner en práctica, tenemos que tener una idea, ¿no? Entonces, aunque sea de forma ficticia, tienen que tener una idea para el cual se tiene una estructura mínimo, que básicamente es el contenido, perdón, el título del curso, que se va a llamar, por ejemplo, pues un curso X, digamos, de la especialidad de ustedes, ¿sí? Dos, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del curso? Tercero, el contenido mínimo, ¿sí? La metodología y herramientas, tiene que ver qué herramientas, cómo se va a desarrollar el curso, la duración, ¿sí? Entonces, esas herramientas, esos apartados tienen que desarrollar y subir a través del foro de tarea 1, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como introducción y el día de mañana ya vamos a empezar a crear una página o si quieren un curso virtual a través de lo que es el Moodle. Entonces, les agradezco por su participación y por obviamente prestar atención a este video. Entonces nos vemos el día de mañana. Cualquier consulta o duda, ya saben, aquí abajo tenemos un foro, ¿sí? En el cual pueden hacer sus consultas y también tenemos el grupo de WhatsApp. Entonces nos vemos el día de mañana.